En los Estados Unidos de América estallaron protestas masivas contra la política de Donald Trump sobre la deportación de migrantes ilegales. Trump ya envió a Los Ángeles a 2.000 miembros de la Guardia Nacional completamente armados. Ahora están bajo el mando del ejército de Estados Unidos. Además, el ministro de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que está listo para enviar infantes de marina para contrarrestar a los manifestantes estadounidenses comunes. Es decir, ya serían soldados regulares, lo cual contradice absolutamente la Constitución de los Estados Unidos de América. Es revelador que en medio de las protestas, mientras Donald Trump se jacta de cómo supuestamente nos dispersan los guardias, los manifestantes, mientras Trump prohíbe usar mascarillas en la cara para que se vea quiénes exactamente están protestando. En medio de todo esto, las autoridades locales, el gobernador y los alcaldes de las ciudades declaran que Trump solo hizo un espectáculo. No era necesario enviar a la Guardia Nacional. Al contrario, esto solo alimenta el ánimo de protesta, sugiriendo que la policía local manejaba bien esta manifestación. Además, las autoridades locales en Los Ángeles, California, afirman que el primer día de protestas, el viernes, transcurrió de manera totalmente pacífica. No hubo enfrentamiento, por lo que no era necesario enviar a la Guardia Nacional, pero en la Casa Blanca decidieron que era necesario combatirlo con firmeza. Y dicen abiertamente que sí, están enviando militares para mostrarle a los estadounidenses que es mejor que no salgan en contra de las políticas de Donald Trump. En este episodio analizaremos las últimas noticias sobre las protestas en Estados Unidos, revisaremos los decretos del presidente estadounidense, los errores que han surgido y por supuesto la causa principal de estas protestas y la reacción de las autoridades locales. ¿Por qué ahora, en medio de estas protestas, surge un conflicto abierto entre la Casa Blanca y las autoridades locales en California? Me llamo Alexei Pechi. A continuación, todo en orden. Antes de empezar, suscríbanse a este canal, den like, comenten y únanse a mi canal de Telegram. El enlace está en la descripción de este video. En California iniciaron protestas masivas y enfrentamientos con la policía y Guardia Nacional, porque la víspera el presidente Donald Trump firmó una orden presidencial para enviar 2.000 miembros de la Guardia Nacional a Los Ángeles para dispersar las protestas que comenzaron en respuesta a las redadas migratorias. Las autoridades migratorias y los manifestantes llevan 2 días enfrentándose en Los Ángeles. Los disturbios comenzaron el viernes después de que decenas de personas fueran detenidas por agentes federales de migración en diferentes lugares. Los arrestos ocurren en el contexto de la represión de Donald Trump contra la inmigración, que ha incluido oleadas de redadas y deportaciones en todo el país. Aquí quiero señalar de inmediato que en ese mismo gran y maravilloso proyecto de ley de Donald Trump ya se han destinado $155 mil millones para atrapar migrantes y deportarlos de Estados Unidos. Durante 2 días, los agentes de la ley con equipo de protección han utilizado gas lacrimógeno y granadas aturdidoras para dispersar a la multitud en el centro de Los Ángeles y en la ciudad de Paramount. El sábado, las autoridades informaron sobre numerosos arrestos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró lo siguiente: estas operaciones son necesarias para detener y revertir la invasión de criminales ilegales a los Estados Unidos. Después de esta violencia, los líderes demócratas y responsables de California renunciaron por completo a su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó el despliegue de tropas en el estado de California como, cito, una provocación deliberada, y advirtió que esto solo aumenta la tensión en las protestas. Como él declaró, esta es una misión equivocada que socava la confianza pública. Funcionarios de la administración de Trump describieron a los manifestantes como, cito, alborotadores ilegales. Mientras tanto, el Departamento de Policía de Los Ángeles declaró que las manifestaciones del sábado en la ciudad se mantuvieron pacíficas y los eventos concluyeron sin incidentes. Por lo tanto, no está claro por qué fue necesario llamar a la Guardia Nacional. En otra parte del condado de Los Ángeles, la multitud de manifestantes en Paramount se volvió cada vez más exaltada, arrojando objetos y mostrando un comportamiento agresivo hacia los agentes federales y los ayudantes del sheriff. Este es el mensaje consultivo del departamento del sheriff de Los Ángeles del sábado por la noche. En respuesta a esto, el departamento solicitó recursos adicionales en todo el condado y envió más ayudantes del sheriff.
En la vecina Compton, un automóvil fue incendiado donde comenzaron a reunirse manifestantes. El viernes, en un video, se mostró cómo varios proyectiles fueron lanzados contra oficiales equipados con chalecos antibalas y escudos protectores cerca del Centro Federal de Detención en Los Ángeles. Caroline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirma que Trump llamó a la Guardia Nacional para, cito, resolver el problema de la ilegalidad que permitieron que empeorara, y que multitudes agresivas atacaron a empleados del Servicio de Inmigración y a agentes de las fuerzas federales del orden. Trump utilizó sus facultades de acuerdo con la sección 10, que permite al presidente llamar a la Guardia Nacional cuando sea necesario para repeler una invasión, sofocar una insurrección o hacer cumplir las leyes. Pero toda esta situación se agrava precisamente por las acciones de Donald Trump, según las autoridades locales de California. Eso es, el gobernador de California, Gavin Newsom, pidió a los manifestantes en Los Ángeles que no recurran a la violencia durante las protestas contra la inmigración, ya que esto le daría a la administración de Trump el espectáculo que desea. En otras palabras, el gobernador de California le pide a los manifestantes que no se enfrenten a la Guardia Nacional, ya que eso es precisamente lo que Trump desea. Y luego, Newsom declara lo siguiente: el gobierno federal toma el control de la Guardia Nacional de California y despliega 2,000 soldados en Los Ángeles. No porque falten agentes de la ley, sino porque ellos quieren espectáculo. Pero no les demos ni una cosa ni la otra. Nunca recurran a la violencia. Exprésense únicamente de manera pacífica, declaró el gobernador de California. Bueno, ya saben, esta declaración del gobernador de California tiene sentido. En la Casa Blanca ya insinúan que además de los 2,000 miembros de la Guardia Nacional están listos para enviar tropas regulares del ejército de Estados Unidos para reprimir las protestas en Los Ángeles. El ministro de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que los infantes de marina estadounidenses en Camp Pendleton están en estado de alerta elevada para ser desplegados en respuesta a las protestas de inmigrantes en Los Ángeles. En un comunicado en la plataforma en el que se informa sobre la movilización de las tropas de la Guardia Nacional en respuesta a las protestas, Hegseth declaró que los infantes de marina en la base del sur de California también podrían ser llamados si la violencia continúa. Según declaró, ya se encuentran en estado de alerta elevada. El uso de la Guardia Nacional para detener las protestas suele ser ordenado por los gobernadores en coordinación con las autoridades federales y, en consecuencia, la reacción de la administración de Trump a las protestas es sumamente excesiva. Y muchos expertos califican la propuesta de Hegseth sobre el posible despliegue de tropas activas en Los Ángeles como la más impactante de todas, según afirman ahora las autoridades locales. Bueno, esta no era una situación en la que fuera necesario desplegar a la Guardia Nacional, y mucho menos amenazar con infantes de marina. Eso es totalmente impensable. Eso viola todos los estatutos de la Constitución de los Estados Unidos cuando las fuerzas regulares no pueden ser utilizadas contra el pueblo estadounidense. Bueno, y en su publicación, Pete Hegseth declaró que las redadas migratorias en Los Ángeles estaban dirigidas contra personas que representaban una enorme amenaza para la seguridad nacional. Cita: bajo el presidente Trump, la violencia y la destrucción contra agentes federales y propiedades federales no serán permitidas. Todo esto es lógico. Bueno, y sugiere que en realidad también es necesario enviar infantes de marina. Pero en la Casa Blanca no se detienen y todo esto empieza a parecerse más a una lucha política entre republicanos y demócratas. Les recuerdo el gobernador de California, el demócrata primero. Trump ya insultó al gobernador de California, Gavin Newsom, diciendo que la administración se ve obligada a tomar medidas porque el líder del estado y el alcalde de Los Ángeles no pueden detener las protestas contra la inmigración. Cita: Donald Trump declara: si el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, no pueden hacer su trabajo y todos saben que no pueden, entonces el gobierno federal intervendrá y resolverá el problema de los disturbios y lo que está sucediendo como debe resolverse. Bueno, y es interesante que la publicación de Donald Trump iba acompañada de fotos de las protestas y un retrato de Donald Trump bajo una pancarta que decía ley y orden. En resumen, él insinúa que solo él representa la ley y el orden en este país. Las organizaciones de derechos humanos están criticando duramente la orden de Trump sobre la Guardia Nacional, afirmando que imita tácticas de regímenes autoritarios. Insinúo que lo mismo hace el dictador Putin en Rusia cuando hay algunas protestas. En vez de dar al pueblo la oportunidad de ejercer su derecho absolutamente legal y constitucional a protestar,
Un régimen autoritario siempre saca a la Guardia Nacional a las calles y a veces incluso a los militares, solo para reprimir esas protestas y no dejarles decir nada. Al mismo tiempo, el gobernador de California, Gavin Newsom, después de la declaración de Pete Hegseth, afirmó que el ministro de Defensa de Estados Unidos está demostrando un comportamiento anormal al amenazar con enviar marines activos a Los Ángeles. A continuación, su cita: el ministro de Defensa ahora amenaza con enviar marines activos a suelo estadounidense contra sus propios ciudadanos. Este es un comportamiento anormal, pero el Departamento de Defensa de Estados Unidos no se detiene ahí, y el Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos declaró que asume el mando de las tropas de la Guardia Nacional movilizadas por orden del presidente Donald Trump. Según el comunicado del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cito, el ministro de Defensa Pete Hegseth encargó al Comando Norte de Estados Unidos asumir el mando. 2.000 miembros de la Guardia Nacional de California para proteger al personal federal y la propiedad federal en el área del Gran Los Ángeles en apoyo de la principal agencia federal. En el comunicado también se dice que los infantes de Marina de Estados Unidos pueden ser involucrados en la operación de protección y que se proporcionará información más detallada cuando las unidades sean determinadas y desplegadas. Es decir, de hecho ya han iniciado este proceso de preparación y despliegue de infantes de Marina para reprimir las protestas. Bueno, y no lo digo por decir todo esto parece una lucha política, un juego político si quieres, porque aquí surgió un cierto caso con Donald Trump. El asunto es que Trump, temprano en la mañana del domingo, elogió a las tropas de la Guardia Nacional que él federalizó en respuesta a las protestas de inmigrantes en Los Ángeles. Aunque luego resultó que en la ciudad todavía no había ninguna tropa de la Guardia Nacional, todavía no habían llegado a Los Ángeles, y Trump ya escribe, cito, excelente trabajo de la Guardia Nacional en Los Ángeles después de 2 días de violencia, enfrentamientos y disturbios. Pero después de eso, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, escribe que, cito, solo para aclarar, la Guardia Nacional aún no ha sido desplegada en la ciudad de Los Ángeles. Y ahora los periodistas, muchos en el lugar, dicen que realmente no hay ninguna señal de que las unidades de la Guardia Nacional estén en Los Ángeles. En concreto, en la declaración del Comando Norte de Estados Unidos, que tendrá el control operativo sobre cualquier tropa federal o de la Guardia Nacional de California. Varias horas antes de la publicación de Trump se decía que proporcionaría información adicional cuando las unidades fueran identificadas y desplegadas. Es decir, incluso el Comando Norte decía que, bueno, escuchen, apenas nos estamos preparando para esto, para desplegar precisamente en Los Ángeles a esta Guardia Nacional. Bueno, y el alcalde de Los Ángeles, Bass, dice que agradece a la policía de Los Ángeles y a las autoridades locales por su trabajo esta noche. Esa fue su cita. Bueno, hablando directamente sobre el hecho de que después de todo la policía local está actuando en Los Ángeles. Todavía no ha habido ninguna Guardia Nacional allí. Bueno, al menos en ese momento cuando Trump ya decía, bien hecho, la Guardia Nacional está restaurando el orden, ¿ven? Yo ordené, todos enviaron a la Guardia Nacional, ya está restaurando el orden, pero simplemente aún no estaba allí. Al mismo tiempo no mencioné a Trump antes por nada, porque él empieza a usar métodos de regímenes autoritarios. El asunto es que Trump declaró esta mañana que prohibirá a los manifestantes usar mascarillas después de 2 días de disturbios en Los Ángeles. Cita, no se pueden usar mascarillas en las protestas. ¿Qué tienen que ocultar estas personas y por qué? Sin embargo, curiosamente, a los empleados del Servicio de Inmigración se les permite usar mascarillas. Y el director interino de la agencia, Todd Lyon, declaró recientemente que los agentes usan mascarillas para proteger sus temas para que no se vea quiénes son. Pero, ¿sabe? Recuerdo los tiempos del Maidán en Ucrania cuando Yanukovych también prohibía usar mascarillas, para que las autoridades pudieran identificar fácilmente quién estaba exactamente frente a ellas, es decir, para que luego pudieran encontrar a esa persona. Bueno, todos sabemos perfectamente cómo terminó el camino de Yanukovych. Pero por supuesto también debo mostrar el otro lado de la moneda, la otra posición. El subdirector del FBI, Dan Bongino, declaró que la oficina está investigando los supuestos casos en los que los manifestantes habrían obstaculizado las operaciones para garantizar el control migratorio. Simultáneamente, el vicepresidente de Estados Unidos, Zaidi Owens, escribió: amotinados con banderas extranjeras atacan a empleados de inmigración. Mientras tanto, la mitad del liderazgo político de América decidió que proteger las fronteras es algo malo. Esto, por supuesto, es una indirecta hacia los demócratas. La alcaldesa de Los Ángeles
Karen Bass, declaró que muchos en el condado de Los Ángeles están asustados por las recientes acciones del control migratorio federal. Agregó que el informe sobre los disturbios le preocupa profundamente. A continuación, su cita: estamos en contacto directo con funcionarios en Washington, Distrito de Columbia, y colaboramos estrechamente con las fuerzas del orden para encontrar la mejor manera de avanzar. Todos tienen derecho a protestar pacíficamente, pero permítanme aclarar, la violencia y la destrucción son inaceptables y los responsables serán llevados ante la justicia. El departamento del sheriff del condado de Los Ángeles declaró que está tomando medidas para garantizar la seguridad de la población mediante la gestión del tráfico y el control de multitudes. Además, en la declaración del Servicio de Inmigración se dice lo siguiente: nuestros valientes oficiales estaban en una minoría significativa cuando más de 1,000 alborotadores rodearon y atacaron el edificio federal. Y también se declara que se necesitaron 2 horas para poder reaccionar de alguna manera y resolver este problema. Sin embargo, la policía de Los Ángeles declaró que movilizó al personal y actuó tan rápido como lo permitieron las condiciones de seguridad. Al mismo tiempo, la alcaldesa de Los Ángeles, Bass, calificó los arrestos de inmigrantes como un caos masivo. Ella afirmó que no fue informada previamente sobre las redadas, lo que según ella provocó terror en toda la comunidad. El servicio de inmigración literalmente perseguía a las personas en la calle. Informa que al menos 44 personas fueron arrestadas por agentes federales de inmigración. Los agentes de inmigración y aduanas realizaron redadas en 3 lugares. Y en consecuencia esto empezó a causar cierto pánico. Las acciones de las autoridades federales comenzaron el mismo día en que numerosas fuentes informaron que la administración de Trump estaba preparando una gran cancelación de la financiación federal para California. Bueno, por eso dije que en cierto modo es una jugada política por parte de la Casa Blanca. En general, aquí se puede concluir que realmente el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos comenzó a detener masivamente a migrantes en el estado de California, en particular en Los Ángeles. Nadie fue advertido sobre esto. Y las autoridades locales dicen que esto en general sembró el caos porque fueron detenciones masivas. Incluso hubo un episodio en el que uno de los presidentes del sindicato en California también fue detenido. Aunque es estadounidense, tiene sus documentos en regla, pero también lo detuvieron porque supuestamente impidió el acceso de los agentes federales a los lugares de trabajo donde supuestamente podían encontrarse migrantes. Después de eso, resultó que él sufrió lesiones durante la detención. Y luego simplemente lo dejaron ir y le dijeron: bueno, disculpe, fue un error. Las autoridades locales, porque los demócratas no fueron advertidos por la Casa Blanca sobre la preparación de tales redadas. Y por supuesto, esto causó un gran desorden. Y ahora todo parece que la Casa Blanca simplemente está tratando de demostrarle a las autoridades de California quién manda aquí. Porque esto claramente son disputas políticas. No era necesario enviar a la Guardia Nacional, no era necesario movilizar al ejército y la policía en general se las arreglaba sin la ayuda de Washington en los lugares. No obstante, la Casa Blanca también busca reducir los fondos federales para California. Todo esto parece una lucha puramente política. Y era necesario crear caos en las calles para mostrar que supuestamente las autoridades locales no pueden manejar la situación en absoluto. Por eso la Casa Blanca debe tomar el control de la situación. Por ahora dejo puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, denle a la campanita y no olviden dejar su like.